Los caballos comían estrellas. Por entre los encenillos y los garrochos se fue metiendo la neblina. Venía quizá desde las alturas del Tíbet y se regaba a pasos lentos por todo el valle, borrando los ranchos y los caminos. Se descolgaba desde los gajos de los alisos y los sauces y no alcanzaba a llenar de círculos concéntricos el agua fugitiva de las quebradas. Sentado en el banco de madera, bajo el alero que protegía de las lluvias de marzo, el pequeño corredor de la casa, Pedro Pascasio la vio acercarse y estiró las manos como para retenerla, porque sintió que algo se le iba, quizás la memoria, tal vez la vida. Entre los dedos atacados por el reumatismo y marcados por los callos del trabajo, notó la humedad como una segunda piel. Pararse y mirar hacia el cielo, buscando las estrellas, pero todos los huesos le dolieron a un tiempo. De muy lejos, de más allá del paisaje cerrado donde la casa de Bernabela había acabado naufragando, llegaron los ladridos de un perro. Descendió el viento desde los últimos gajos de los árboles, desparramó frío por todos lados, y al rebullir las ramas llenas de nidos y pájaros dormidos, le recordó al viejo el galope de los caballos y lo empujó con fuerza hasta sus 10 años. Pero como solía decirle a su hija, no estaba listo para hacer cucharas. Venía Bernabela, creyó ver una figura gris entre la niebla. Llegaba desde los vallados que dividían las fincas ajenas, desde las empedradas calles de Belén, desde un lugar situado más allá de todos los límites. A medida que se acercaba, creyó distinguir unas facciones que no eran de ella, un andar seguro y firme que no podía confundir con sus pasos apocados y tímidos, un echar la cabeza hacia atrás sacudiendo el pelo largo y leonado. Entonces no era su hija, pensó, porque Bernabela seguía recogiéndose el cabello en un par de trenzas negras salpicadas de una que otra hebra plateada, y siempre mantenía la cara agachada y los ojos bajos, ya que pese a todo lo que ha debido lograrse con la libertad, la gente pobre seguía inclinada cultivando los surcos que recibían su sudor para rendir frutos que solo les pertenecían a los amos. No era Bernabela, decidió Pedro Pascasio, y al identificarla sintió un golpe muy fuerte, muy adentro, en el sitio donde pese a la fatiga de los años seguía brincando el corazón, y en el lugar donde, a pesar del olvido, continuaba palpitando la memoria. ¿Qué se siente cumplir 10 años?, preguntó Primo Calixto, y corrió en círculo alrededor de los otros dos muchachos. No se siente nada, dijo Pedro, y agregó un poco burlón. ¿O es que me ven cambiado? Estiró las manos. Miren, no tengo 6 dedos, ni 3 patas, como la butaca donde se sienta mi tía, Ana Josefa, ni los dientes amontonados como les dan a los ajos, ni los ojos azules como los de la señorita Aurora, dijo Juvenal, y se quedó esperando la reacción de su hermano Pedro, a quien solían decirle que le tenía miedo a la maestra y que por eso no asistía a la escuela. Para hablar de ella, tienen que enjuagarse la boca con hierbabuena, dijo Pedro, y se quedó quieto, tenso, como un animal salvaje dispuesto a dar un salto. Cuidado, Juvenal, dijo Primo, y los ojos le brillaron con malicia. Aquí a don Pedro Pascasio no se le puede hablar del tema, porque sería como mentar a mi general Bolívar en el retén del molino. Dicen que está acercándose, comentó Pedro, y notaron con asombro que se le alumbraban los ojos, como si alguien le hubiera prendido muy adentro un par de candeladas enormes.
y ante el silencio miedoso de los otros se colocó de rodillas y en el suelo y luego pegó la oreja derecha contra la tierra. Permaneció así durante un rato y cuando se incorporó las candeladas ya se habían apagado. Deben estar muy lejos, y cuando vio que Primo y Juvenal empezaban a tramar la burla, los detuvo con un gesto. Yo sé cuándo vienen caballos y todavía no se oye ni siquiera un reluncho. Bueno, ahí sí, ni quien lo contradiga, aceptó Primo Calixto y le explicó a Juvenal. Todas las apuestas me las gana Pedro, no es sino que pegue la oreja al suelo y me dice: en el potrero de don José María Valderrama hay 30 caballos, y nos echamos la caminada hasta allá, y preciso, hay 32. O me dice: por el camino de Mogotes vienen 15 mulas, y a las poquitas horas vemos que pasan las 15, y a Pedro con la risa bailándole por toda la cara. Yo siempre digo que usted es más caballo que persona, y si él informa que no viene mi amo Bolívar, es que no pasará por aquí. Digo que no lo oigo todavía, alegó Pedro, pero lo voy a oír. Hizo una pausa y luego un suspiro, demasiado profundo para sus pocos años. Lo sacudió todo, como me gustaría irme con él. ¿Y para qué le vas a servir?, preguntó Juvenal. Como no sea de estorbo. Pedro lo miró y bajó la cabeza con una mueca triste, pero después levantó la barbilla y los dos compañeros se dieron cuenta de que las llamas habían vuelto a brillarle en los ojos. ¿Puedo servirle para atajar un disparo si alguien quiere matarlo? Juvenal y Primo se miraron, pero el gesto serio y agresivo de Pedro Pascasio les cortó la broma, y ya el resto del camino hacia las distantes casas de la vereda lo hicieron en silencio. En el fogón, las lenguas múltiples de la candela se peleaban por lamer los costados negros de la olla de barro, donde Virtudes cocinaba la mazamorra de dulce para la merienda. Convocados por el calor que los aislaba de la llovizna que seguían cayendo en el patio, Pedro Pascasio, Juvenal, otros muchachos y jovencitas y hasta el mismo Alberto, el hijo menor de los patrones, establecían competencias en las que ganaba el primero que desgranara una docena de maíces, que con ruido que emulaba el de la lluvia y un resplandor dorado, iban cayendo grano a grano en unos grandes canastos de esparto, traídos desde los ranchos que se levantaban a orillas de la laguna de Fuquene, cerca de la mesa en la que se servían las comidas, cuando los Leiva estaban en familia. Conversaban doña Ana Josefa, la esposa del general Juan José, y Celedonia, casada con don Manuel, Salvador Salcedo, y más al fondo, sentados ante sendas copas de buen brandy, los notables de Belén se dedicaban a hablar de algo que a todos les interesaba: el avance de las tropas del general Bolívar, empeñado en conseguir la libertad para las colonias españolas de América. Lentamente Pedro Pascasio fue cambiando de ubicación, procurando que nadie advirtiera sus movimientos, y así pudo escuchar la conversación de los notables, desentendiéndose de las recetas de cocina que se intercambiaban las dos señoras, y de los cuentos de miedo en los que su hermana Virtudes era una verdadera autoridad. No se sabe, decía el general Leiva, si la idea partió del párroco o del alcalde, pero no podemos negar que fue genial y oportuna, apuntó don José María Valderrama. Esos pobres venían casi en cueros, y la prueba en que muchos se quedaron desnudos y agarrotados en Matarredonda. Los que sufrieron lo suyo fueron los llaneros. Subir desde los calorcitos de Morcote o de Labranza Grande hasta los helados frailejones de Pisba,
Es algo que casi no cabe en la cabeza, y sin una agua de panela, sin un aguardiente ni un valletón. Tanto el cura como mi compadre Sarmiento supieron hacer las cosas, movieron la caridad de la gente. No digamos caridad, cortó el padre Feliciano Mariño, que se había referido a los llaneros. Eso fue solidaridad, y aquí bajó la voz. Y Pedro Pascasio estiró sus orejas para no perder una sílaba. Si no nos ayudamos en estas horas definitivas, nunca más podremos volver a quejarnos del yugo de los españoles. Y cura y alcalde, murmuró Leiva pensativo, se hablará de ellos por mucho tiempo, y también debería hablarse de todos y cada uno de los ochanos. Siguió el párroco de Belén. Los que pudieron ver lo ocurrido en la iglesia cuentan que hombres y mujeres se quedaron casi como mi Dios los echó al mundo. El afán era regalarlo todo, cual unas enaguas, cual un pantalón, una ruana, camisas, alpargatas, vallentones, monteras, porque los hombres de Bolívar no solo venían muertos de hambre, sino tan desnudos como sus caballos y tan emparamados como los frailejones. Y lo que recibieron se lo fueron colocando como les caía. Hubo soldados con enaguas y pañoles, con sayas y blusas, dijo Salcedo y añadió admirable. El valor, remató Leiva, no está en la ropa sino en el alma. Pedro llamó Virtudes desde junto al fogón. No podemos ser menos que los ochanos, dijo Salcedo. No vamos a darles ropa, no queremos copiarlos, pero sí podríamos suministrarles caballos, armas. Caballos los tenemos, dijo Leiva, pero las armas están en poder de los chapetones que vigilan los retenes. Habría que atacarlos, insinuó Salcedo, bajando la voz. Ya les llegará su hora, dijo Mariño. A ellos y a todos los tiranos que se oponen al paso de Bolívar, que es como decir al paso de la libertad. Porque a este ejército del que todos formamos parte, aunque no estemos en el campo de batalla, no lo tranca nadie. Virtudes se acercó, agarró a Pedro Pascasio de un abrazo y se le llevó hacia las proximidades del fogón. Queda separándole oreja a las conversaciones de los mayores. Son los únicos que dicen cosas de fundamento. A la fuerza al lado de Alberto, le puso en la mano un maíz para que comenzara a desgranarlo y le comentó a su hermano Juvenal: creo que a mis taitas lo engañaron cuando les dijeron que Pedro Pascasio, la cuba de la casa, el menor de la familia, era un angelito. Para mí que con sus 11 años tiene por dentro un demonio de 11 siglos, y continuó con el relato de la monja sin cabeza que andaba por los vericuetos de las veredas después de medianoche, asustando a los que por andar rodando las casas ajenas no dormían en la propia. Pedro Pascasio alargó las manos temblorosas, como si quisiera alejar los velos de la neblina. Era ella. Venía para decirle que en la muerte las distancias eran solamente un invento de los seres humanos. En esa irrealidad de la que nadie regresaba, había encontrado un camino para volver. Recuperaría los años que tenía cuando empezó a darle las clases que ella misma, con la mágica luz de su sonrisa, llamaba privadas o particulares, y se le vino a la memoria la primera tarde cuando, al empinarse sobre sus 10 años para mirar el salón donde ella solía dictar las clases, lo vio vacío, y luego al volverse para buscar el camino hacia la vereda del rincón, se tropezó de manos a boca con sus ojos azules y su pelo leonado y su sonrisa, y entendió así de golpe que ella no era sino una luz inmensa, destinada a iluminarle los amaneceres del presente y a dejarle despejados los del futuro. O es Bernabela, que regresaba del trabajo de todos los días, con lo que consigue para un vivir que es casi la muerte.
tanto para ella como para su padre, escorvado por el peso de los bultos de leña que baja desde las montañas hasta los hornos y las cocinas del pueblo. Bernabé, la que acabó por convertirse en su único ángel de la guarda, en el ocaso de sus 78 años, que en este 24 de marzo de 1878 le duelen como nunca. El viento sacude la neblina y comprueba que la que se acerca por el sendero entre los encenillos es una figura de mujer. ¿Por qué no piensan sus otras hijas, María Patrocinio, Carmen, Joaquina, Micaela? ¿Por qué no cree que puede ser su mujer, esa Margarita Silva, la que le dio y de la que recibió las mejores cosas de su vida? Algo en el fondo de ese corazón que batió como los tambores de la victoria entre las batallas, que amó y sufrió, que gozó y lloró en silencio. Le dice que la que se acerca regresando de las infinitas soledades que nadie ha conocido es Aurora Montes. Sus ojos de un azul más inmenso que el cielo, su pelo leonado, sus palabras que le abrieron los horizontes, sus manos que con la tiza y la ternura fueron capaces de construirle todos los caminos del mundo. Abusos, eso es lo que hacen esos desgraciados, dijo Jacinto y escupió en el suelo como si la rabia la envenenara. La Silva. Cuidado, hermanos, dijo María del Niño Jesús y miró a los lados con miedo. Cuidado, sí, pero Jacinto tiene razón, comentó José Mercedes. Es que la vida tal como está ya no se aguanta. ¿Qué hacen los soldados en los retenes de Belén? Se llevan la papa, el maíz, el ganado. ¿Y nosotros qué hacemos? Tragarnos la cólera, bajar la cabeza, maldecir pasito y poner la otra mejilla. Es lo que manda Dios, el Dios de ellos, dijo Jacinto, que parece muy distinto al de nosotros. Los interrumpió el ruido de unos trastos que caían en desorden y cuando asustados volvieron los ojos al rincón del cuarto, vieron a Pedro Pascasio, que difícilmente emergía de los trebejos entre los que había estado escondido, escuchándolos. Se miraron ya casi sin saber qué hacer, porque ese muchacho, como lo llamaban, no tenía sosiego. Andaba metiéndose en todo, preguntando cosas que no le incumbían, o se perdía las tardes enteras sin que pudieran adivinar en qué andaba, por dónde se iba a quemar los minutos y las horas, qué lo separaba de los chicos de su edad, que estaban casi todos en la escuela. Este muchacho es nuestro dolor de cabeza, solía decir la madre, y ya no sabemos qué hacer con él, ni a las buenas ni a las malas, siempre metido en donde no lo llaman, oyendo lo que no le conviene. Lo recriminó José Mercedes, no de la manera, porque siempre tuvo debilidad por ese niño, un poco ausente, como si no acabara de bajarse del mundo de los sueños, y ya que por fin lo vemos, se le acercó a María, lo alzó y alándole un brazo. ¿Puede decirnos dónde se mete cuando lo necesitan? Doña Ana Josefa lo llamó para mandar por unas cuajadas a la finca. Y aunque lo buscamos entre todos, no encontramos ni rastros. Ayer pasó lo mismo, igual hace una semana, un mes, 3 meses. Es como si se lo tragara la tierra. No me diga que anda con su hermano Juvenal, porque él sí es juicioso, y tampoco que con el niño Alberto, porque ya sabe que el general no le gusta que sus hijos se mezclen con la servidumbre. ¿Dónde andaba? Por ahí. Todas las veces responde lo mismo, dijo don José. Uno de estos días se nos acabará la paciencia y entonces va a saber lo que es rejo. Paciencia es lo que ya no tenemos con esos chapetones, dijo Jacinto. Se me llevaron la mejor de las 3 vacas que tenía Gratamira. ¿Y quién les puede hacer un reclamo? Es para la tropa, dijeron, y añadieron, si no les gusta ayudar al ejército del rey, le podemos confiscar las otras 2. Las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos, dijo José, ya olvidados de la presencia de Pedro Pascasio, que se había quedado oyéndolos con el pretexto de ordenar los cachivaches caídos en el piso. Los caballos, asintió Jacinto, no saben qué le impusieron, contribución a don José María Valderrama, 50 le pidieron, y creo que en Santa María ya tiene casi 40, para que esos desgraciados los monten.
y sigan atropellándonos. Pedro Pascasio salió de una manera tan repentina que Jacinto, sonriendo indulgente, le comentó a su hermana María del Niño Jesús que había desaparecido como volador sin palo. La noche estaba tan oscura que ni siquiera alcanzaban a verse las manos. Así debe ser el infierno, donde nos iremos por lo que vamos a hacer, dijo Juvenal. Y Primo Calixto, que pretendía demostrar valor, aunque le temblaban las piernas, comentó: el único que conoce el infierno con sus pelos y señales es el padre Feliciano Mariño, que todos los domingos en el sermón de la misa mayor habla de él como de su propia alcoba. Pedro Pascasio no hizo comentario alguno, solo acortó el paso cuando ya iban por la mitad de la calle hacia las tierras de Santa María para preguntarle a Primo. Los trajo. Avanzaron por la plaza en sombras, la casa del general Leiva, enclavada en una de las esquinas, con sus paredones de cal y sus ventanas de postigos cerrados. Les pareció de pronto demasiado grande y echaron a correr hasta que salieron del pueblo. Se detuvieron cesantes y cuando quisieron hablar, notaron que se les habían cortado las palabras. Por fin Juvenal dijo algo: estamos haciendo algo malo, yo me devuelvo. Y Pedro Pascasio, que cuando se le metía una idea podía parecer bastante mayor que su hermano, le dijo: si se devuelves para siempre, no para esta noche ni para este año, sino para que nunca más pueda dar un paso hacia adelante. El camino era casi invisible, apenas se distinguían los eucaliptos, a trechos las tapias con las matas de tuno. Oyeron el canto de currucucuy y se detuvieron helados de pavor. Alguien se va a morir esta noche, dijo Juvenal, y Pedro Pascasio concluyó: los españoles, pero de la rabia, y echó a andar tan decidido que los dos compañeros no tuvieron otro remedio que seguirlo. Son como 40, dijo Pedro Pascasio, y ellos se dieron cuenta que se había tirado contra el suelo y tenía la oreja pegada al barro del camino, y empezó a correr hasta que los tres llegaron con la respiración atropellada a las paredes que marcaban los límites de la hacienda Santa María, una de las más hermosas de la región. Los caballos no se veían, pero se escuchaban los relinchos, los resoplidos de las pequeñas carreras y se percibía su olor inconfundible. Mañana, cuando vengan por ellos, no encontrarán sino sus huellas, dijo Pedro Pascasio, y estiró la mano en gesto perentorio, que obligó a Primo Calixto a sacar del bolsillo de su pantalón una ristra de truenos y buscaniguas. Juvenal prendió el fósforo y el viento lo apagó. Encendió otro y las manos le temblaban de tal manera que la llama también desapareció. Entonces Pedro tomó la caja, rastrilló el fósforo y sostuvo la llama amparándola en el hueco de su mano izquierda, mientras con la derecha prendió la pólvora y la tiró calculando que cayera en el centro de la corralera. Los truenos empezaron a sonar 10 segundos después, alumbraron la noche y provocaron una estampida de tales proporciones que las cercas no pudieron detenerla, y los caballos enloquecidos se perdieron disparando su carrera hacia los senderos que desperdigaban en la noche. Juvenal y Primo Calixto se quedaron mudos, paralizados de estupor. Pedro, trepado sobre la tapia, agitó los brazos como despidiendo a los animales, azuzándolos para que no se detuvieran, incitándolos a recuperar la libertad, la misma que de una u otra manera solía pensar cuando se quedaba al helado escuchando las palabras de la maestra. Les correspondía a todos los habitantes de esa tierra, a los que otras personas venían de muy lejos, habían decidido imponer su voluntad cuando vieron hacia la plaza de Belén, buscando la casa del general Leiva. Los tres iban temblando. ¿Por qué los caballos duermen con los ojos abiertos? Aurora lo miró mientras buscaba la respuesta, y como no la encontraba se limitó a sonreír. ¿Y de dónde sacas esas ideas? Los he visto en los corrales de Santa María. Puedo ir a las 9 de la noche o a las 11:30 o a las 3 de la mañana, y siempre tienen los ojos de par en par, llenos de estrellas. ¿Y es que usted no duerme nunca?
hasta que me despiertan las pesadillas, que tal como me las describe pueden ser visiones, pero solo veo guerras, muerte o violencia, sangre. Niños más pequeños que yo, andando el tiempo, se van a morir de física hambre en esta tierra que no le niega una papá ni una mazorca a nadie. Es como si un poquito más adelante, no en el camino que vamos haciendo nosotros, sino en el camino que va haciendo la vida, si no estuviera esperando la desgracia. No diga eso, Pedro Pascasio. Si el general Bolívar gana esta guerra, nos esperan años de fraternidad, paz y convivencia. Se acabarán los atropellos y las desigualdades. ¿O es que no sabe que es por eso por lo que estamos luchando? También usted, todos, cada cual en su sitio, los generales en el campo de batalla, los campesinos en los surcos, los combatientes dentro de las trincheras, los estudiantes detrás de los pupitres. Y le sonrió con un inmenso afecto, menos usted, porque parece que le tuviera miedo a la escuela. Y Pedro Pascasio se acordó de las muchas veces en que salió de su rancho en la vereda del Rincón y después de la casa del general Leiva para acercarse a la escuela, que estaba situada en la calle que luego se convertía en la vereda que llevaba hasta las alturas emparamadas del Tíbet. Avanzaba con cuidado, mirando a todos lados como si fuera a cometer un delito. Llegaba hasta la puerta, que siempre estaba abierta, y daba la vuelta por detrás del corral hasta ubicarse junto a la ventana. Por ella, empinándose, metía los ojos al salón. La señorita Aurora estaba casi siempre junto al tablero, con la tiza en la mano, y 12 o 15 muchachitos, entre ellos Alberto, el hijo menor del general Juan José, atendían las lecciones. Pedro los miraba y a veces oía trozos de las frases que pronunciaba la maestra, pero nunca un párrafo completo. También la veía pintar números y letras. Los conocía porque, virtud de su hermana mayor y su tío Jacinto, el hermano de su madre, le habían enseñado a leer. No lo hacía muy bien, su lengua tropezaba, medio costalazos contra esas paredes que forman las frases. Me rompo el dedo gordo de la pata derecha con unos piedrones que llaman verbos, o con otros peor de grandes, a los que le hice multiplicaciones, solía decir mientras la risa le bailaba por toda la cara como una segunda piel. Un día de los muchos en que fue a vigilar desde su escondite en el corral, él desarrolló de la clase, no vio a la señorita Aurora. Los chicos estaban solos en el salón y empezaban a formar desorden. De repente oyó a sus espaldas una palabra: hola, y se volvió de un golpe aterrado. Y entonces la vio, los ojos tan azules como el cielo en los amaneceres de las heladas, el pelo suelto como la melena de un león, la boca roja y abierta por una sonrisa de amistad y de afecto. No pudo decir una palabra y sintió deseos de echar a correr, espantado como un animal arisco. No quiere entrar al salón, no le interesa aprender, saber, por ejemplo, cómo está tierra donde vivimos, entender por qué estamos luchando, conocer de dónde venimos y pensar para qué vamos. Por fin se le destrabó la lengua y señaló el salón a través del vidrio roto de la ventana. No me imagino preso en esa jaula. Y desde el día siguiente, cuando Aurora Montes terminaba su clase regular, caminaba con Pedro Pascasio por las últimas calles del pueblo, o iban a la quebrada del Estoraque, que desemboca en el río Suapaga, o se aventuraban hasta el comienzo de las montañas más altas como el Tíbet, a los cerros de Pericos y Ture, o a las veredas que tenían nombres que le sonaban a extrañas músicas como Tutubita, Carichama, Somoguante. Aurora le iba abriendo el mundo y se asombraba no solo de la rapidez con que Pedro aprendía cosas, sino de la forma como inmediatamente las iba poniendo en duda, hasta que hablaron de las que él le llama pesadillas, y que Aurora pensó que eran premoniciones, porque de alguna forma ese muchacho de pocas luces y de pocos años podía tirar los ojos muy lejos como el pescador tira el anzuelo, y vio en el río revuelto de la vida. Pedro Pascasio pescaba hechos que no habían sucedido, pero que quizás ocurrían
en un futuro que no se veía sombrío y amenazante. Yo no le tengo miedo a la escuela, dijo el niño saliéndose del aprisco de los recuerdos, porque la escuela no es esa casa ni ese tablero, la escuela es usted. Aurora abrió la boca para contestarle, pero se encontró sin argumentos. No era verdad lo que decía Pedro. La escuela no es un local, sino una voluntad mística. ¿No me cree lo de los caballos? Lo estoy por creer y ojalá me equivoque. Es que usted sabe algo, que la estampida que se produjo hace unas noches en Santa María. El muchacho no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción y optó por taparse la boca con la mano. Los soldados del retén del bosque han tenido que ir a buscarlos hasta Cincelda y Mogotes, y los del molino hasta Socote y Tasco. Esos caballos son tan de aquí como nosotros, señorita Aurora. Si nosotros estamos peleando contra los chapetones, ¿por qué los caballos tenían que aguantárselos encima? Aurora lo miró con miedo y él intentó borrárselo con una sonrisa. No solo duermen con los ojos abiertos, le dijo para alejarle la preocupación, sino que se la pasan comiendo estrellas. Si me les acerco lo suficiente, oigo cómo las mastican, cómo les suena entre las muelas, igualito que habas tostadas. Y al otro día, cuando relinchan de los cascos, se les salen chispas de las estrellas que se tragan durante la noche. Por eso los caballos no son de carne y de hueso como todos los animales, sino que están hechos de velocidad y fuego. La casa está desmandada, dijo Primo Calixto, y sacudió la cabeza con gesto de preocupación. Desmandada es la mandados, dijo Pedro, o la que yo no tiene quien la mande, anotó Juvenal, que había alcanzado a escucharlos, y después desapareció camino de las pesebreras. Había una gran actividad en todas partes. Doña Ana Josefa y sus amigas Celedonia y Agustina se ocupaban de arreglar la alcoba donde dormiría el general Bolívar. Prudencia en la cocina, secundada por el entusiasmo de virtudes, daba cuenta de pollos, gallinas, perdices y algunos pavos para aderezar una cena especial, mientras en los corrales Mariano, que hacía las veces de mayordomo de los Leiva, preparaba junto con 7 peones más las novillas que asarían para agasajar en la tropa. En el pueblo nadie se había quedado quieto, se barrían las calles, se mejoraba el espacio exterior de las casas, se despejaban las ramazones y malezas los caminos. En la iglesia las campanas eran como grandes pájaros oscuros que oteaban desde los altos ventanales la aparición de la vanguardia del éxito para echarse a volar por todo el valle. El alcalde, el párroco y los señores municipales habían acudido a la casa del general, quien con una botella del mejor brandy conservado durante largos meses, quien con un cordero o un par de cabros, muchos con ruanas y cobijas para hacer más tolerables los fríos que venían aguantando los soldados patriotas desde las alturas de Pisba, otros con voladores que reemplazarían con su ruidosa alegría los estampidos resuentes de los disparos, porque todos comentaban en voz baja acerca de las batallas que habían venido librándose casi en las goteras de Belén, y estaban enterados de las peripecias sufridas por los patriotas en Tasco y sus alrededores, y sabían que si bien el 7 de ese emparamado mes de julio habían salido victoriosos en su enfrentamiento con los españoles, el 10 sufrieron una aparatosa derrota en un punto llamado La Chivatera, cerca de Corral, y saboreaban, es la palabra más precisa, el triunfo del 11 de julio en la contienda del puente Gamesa, y sabían que los molinos de Topaga habían sido derrotados. Los españoles. Se esperaba que Bolívar y sus tropas llegaran a las calles de Belén en la tarde del 17 o a más tardar en la mañana del 18, y pese a los atropellos que seguían cometiendo,
los chapetones en los retenes que marcaban los puntos cardinales del pueblo, la gente manifestaba su alegría ante la proximidad del ejército libertador. El miedo a los soldados del rey continuaba agazapado, pero por el momento lo mantenían lejos como en reserva para el caso de que volvieran los días malos. Así que en el presente podían gritar, alistar sus mejores prendas y a veces echarse un aguardiente de ese mismo que según explicaba la señorita Aurora en sus clases de historia. Había aprendido la revuelta de José Antonio Galán y sus comuneros en un día de mercado en la Plaza del Socorro, más de 30 años antes, para escoger la casa del general Leiva como el lugar donde Bolívar pasaría una noche. Se tuvieron en cuenta muchas cosas, como había explicado el párroco Feliciano Mariño. No es únicamente por la comodidad, porque parecidas condiciones tienen las casas de, por ejemplo, don Manuel Salcedo, de don José Manuel Báez, o la hacienda de Santa María, de don José María Valderrama. Es por la amistad y el buen entendimiento que existe entre el general Bolívar y el capitán de milicias de don Juan José Leiva, relación que viene desde antes de 1813, cuando nuestro paisano se desempeñó como tesorero del ejército patriota en Venezuela. Nadie pone en duda los derechos que tiene el general Leiva, dijo Salcedo. Además, viéndolo todos los días, se nos ha ido olvidando que es un héroe, porque el prestigio dura poco en el ámbito doméstico, pero ahí donde lo vemos, no se le fugó al general Morillo, que allá había ordenado su fusilamiento, y de esa fuga ya se cumplen 3 años, y si la fuga a veces es una cobardía, dijo Valderrama, en este caso fue un acto de valor, un desafío. Leiva burló al mal llamado pacificador, dejó que detrás de sus huellas corrieran todos los perros chapetones y nadie lo pudo alcanzar. Todavía le debe doler a Morillo, como un escupitajo. Pedro Pascasio no había perdido una sola palabra de todo el diálogo. Tenía la extraña facultad, solía decir su padre José Mercedes, de andar en 2-3 partes al tiempo. Y así, mientras ayudaba a lavar las legumbres y desgranar las habas, apoyaba a primo Calixto en la limpieza de las ventanas, o caminaba hasta el corral a mirar cómo iban los preparativos de las hogueras, y volvía a tiempo para escuchar las razones de los principales del pueblo. Y en todos lados, porque en menos de nada salió a dar una vuelta por los 4 rincones de Belén. Solo se oía un nombre, Bolívar, en todas las mujeres que limpiaban las puertas y aceras de sus casas, en los campesinos que seguían amando esa tierra con la esperanza de que un día ya próximo no fuera ajena, en los muchachos de la escuela, que se había colocado sus mejores prendas, y en los ojos azules de la señorita Aurora, donde ya desde meses y quizás años atrás se había establecido el luminoso desfile de la victoria. Por todos lados el nombre era uno, Bolívar, y Pedro Pascasio creía verlo a lomos de un caballo que, como le había dicho la maestra, estaría hecha de viento y de candela, de velocidad y de coraje, porque estaba seguro de que los potros de los patriotas, como esos que solía ver en sus desvelos en las pesebreras de Santa María, también comían estrellas. Cuando volvió a la casa después de una de sus esporádicas y rápidas salidas, vio que habían llegado desde Ocusa don Silverio Niño y el mayordomo que nunca lo abandonaba, Ignacio Sandoval. Ya en otra ocasión habían asistido a una de las reuniones secretas convocadas por el padre Mariño, en donde les informaban del movimiento de los ejércitos libertadores y se especulaba sobre los próximos avances, las futuras conquistas, las batallas inevitables. Ocusa era una de las haciendas más grandes de la región, y los caballos que allí se criaban tenían fama en, como solía decir primo Calixto, la mitad y media de América y sus alrededores, que los patriotas no llegaban en la tarde del 17, informó un jinete que el capitán de milicias, Juan José Leiva, había enviado hacia el camino, quedando tumbos por colinas,
y hondonadas venía desde los lados de Socha, sacudiéndose el soroche del páramo, y entonces apagar las hogueras, guardar los cohetes, amordazar los tiples, ponerle bozar a la alegría. Claro que no, dijo don Juan José, y destapó una botella de brandy que entre todos. Tenemos leña para muchos años, dijo. Tenemos fuego y esperanza para más de una vida. Tenemos fe en la causa.